Sombras de Justicia, la casa de un crimen oscuro. La noche caía sobre la ciudad, sus luces titilaban bajo la lluvia persistente. Alejandro Rodríguez, un detective veterano, y Patricia Gutiérrez, una oficial de policía de Fuerte Temple, lideraban la unidad que se dirigía hacia el banco asaltado por la red criminal conocida como La Sombra. Un robo a mano armada de alto impacto que tenía a la comunidad al borde del pánico. El banco estaba cercado por cinta amarilla cuando el equipo llegó, marcando el epicentro de la actividad delictiva. Alejandro y Patricia intercambiaron miradas serias mientras se acercaban al teniente Bradley, quien examinaba las primeras pruebas. Rodríguez, Gutiérrez, esto es grave. Los criminales tomaron rehenes antes de huir. Tenemos que actuar con cautela, advirtió el teniente. Los dos oficiales asintieron, conscientes de la delicadeza de la situación. Se acercaron a la entrada del banco, donde un equipo de negociadores intentaba establecer contacto con los criminales. ¿Alguna pista sobre quiénes son?, preguntó Patricia, su mirada firme. No hay identificación aún, pero según los testigos, eran profesionales. No podemos permitir que escapen con esto, respondió el teniente Bradley. Mientras trabajaban en la negociación, un hombre encapuchado emergió de las sombras. Alejandro y Patricia, con armas desenfundadas, lo confrontaron. ¡Alto! ¿Quién eres?, ordenó Alejandro. El hombre, con nerviosismo en su voz, levantó las manos. Soy un informante. Sé quiénes son esos tipos y qué quieren. Intrigados, los oficiales llevaron al informante a un lugar seguro para obtener más información. Reveló que los criminales eran parte de La Sombra, una red del crimen organizado. Buscaban acceder a una caja fuerte en el banco que contenía documentos cruciales para sus operaciones ilegales. Con esta nueva información, Alejandro y Patricia regresaron al teniente Bradley. Juntos idearon un plan para infiltrarse en el banco y detener a los criminales antes de que pudieran escapar con la información comprometedora. La operación de rescate comenzó en la oscuridad de la noche. Equipados con chalecos antibalas y siguiendo un plan meticuloso, el equipo policial avanzó hacia el interior del banco. La adrenalina corría por las venas de los oficiales mientras se acercaban sigilosamente a los criminales y los rehenes. De repente, la voz distorsionada se escuchó de nuevo. Pensé que habíamos dejado claro que no queríamos héroes. Si dan un solo paso más, los rehenes pagarán el precio. Alejandro intercambió miradas con Patricia, ambos sabían que no podían retroceder. Con movimientos calculados, rodearon a los criminales, quienes se encontraron repentinamente superados en número. La confrontación fue intensa. Se escucharon disparos, pero la unidad policial logró neutralizar a los criminales y liberar a los rehenes. En medio de la confusión, uno de los criminales fue capturado, mientras que otros lograron escapar. La escena del crimen estaba llena de caos, pero la ciudad estaba a salvo. Alejandro y Patricia, exhaustos pero satisfechos, miraron la ciudad desde la entrada del banco. El teniente Bradley se acercó y les felicitó por su valentía y determinación. La noticia de la noche se extendió por la ciudad. La unidad policial había enfrentado a La Sombra y había evitado que se llevaran la información que amenazaba la seguridad de la comunidad. Alejandro y Patricia, con la esperanza de haber desmantelado parte de la red criminal, sabían que aún tenían mucho trabajo por delante para llevar a todos los responsables ante la justicia. Días después, en la comisaría, Alejandro y Patricia revisaban las pruebas y planificaban los siguientes pasos. Un nuevo informante surgió, revelando la posible ubicación de los criminales fugitivos. Decidieron actuar rápidamente, conscientes de que cada minuto contaba. La Casa de la Sombra llevó a Alejandro y Patricia a callejones oscuros y lugares clandestinos. Se encontraron con giros inesperados y enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su determinación. A medida que se acercaban al núcleo de la organización criminal, descubrieron la magnitud de sus operaciones ilícitas y la red de corrupción que se extendía por la ciudad. La historia se volvió aún más compleja cuando descubrieron que La Sombra tenía conexiones con figuras influyentes en la sociedad. La lucha contra el crimen se volvía una batalla no solo contra los criminales, sino también contra la corrupción arraigada en las instituciones. Con la presión aumentando y enfrentando obstáculos aparentemente insuperables, Alejandro y Patricia se aferraron a su determinación. Cada pista seguida, cada revelación descubierta, los acercaba más al corazón oscuro de La Sombra.
La ciudad, sin embargo, estaba agradecida por sus esfuerzos incansables para limpiarla de esta plaga criminal. El clímax de la historia se acercaba cuando, finalmente, Alejandro y Patricia descubrieron el escondite principal de la sombra. Un enfrentamiento final se avecinaba, un enfrentamiento que decidiría el destino de la ciudad y la trayectoria de los dos valientes oficiales. La escena final se desarrolló en un almacén abandonado, donde Alejandro y Patricia se enfrentaron a los líderes de la sombra. La confrontación fue feroz, con disparos resonando entre las paredes vacías y la lluvia golpeando el techo de metal. Cada movimiento era coreografiado como en una película de acción, con los protagonistas luchando contra las fuerzas del mal. Finalmente, tras un enfrentamiento épico, Alejandro y Patricia lograron arrestar a los líderes de la sombra. La ciudad, agradecida por su valentía y dedicación, celebró la victoria sobre la red criminal que había amenazado su seguridad durante tanto tiempo. La historia concluyó con Alejandro y Patricia, agotados pero triunfantes, mirando el horizonte desde el mismo banco que fue el escenario del robo inicial. Aunque sabían que,